Hace unos días estaba cocinando y uno de los ingredientes que estaba usando era la cebolla. Y recordé ese refrán, ¿no? De las capas de la cebolla, ¿no? Que uno tiene tantas capas, las personas tienen tantas capas como las cebollas. Y en el camino de autoconocerse a uno mismo y de explorarse y de sanar, uno recorre esas capas, las explora y un poco se las quita, digamos, ¿no? Pero estaba pensando, porque yo pelo muy mal la cebolla y me quedé con media cebolla en la mano cuando la estaba pelando. Había perdido la mitad de todo lo que constituye la cebolla. Eh, Dije, si yo siguiera sacando capas, hasta la más chiquitita, eventualmente sacar la última capa es quedarme sin cebolla. Es decir, parece rara esta reflexión, ¿no? Pero la última capa de la cebolla es el vacío. Y eso me hizo pensar en algo bastante esencial de nosotros, que, que es el vacío y que en realidad la esencia de uno, a veces cuando hablamos de esencia, nos imaginamos como algo que está escondido en el fondo, algo que lo demás no es real, pero eso del fondo sí, o una voz real y una voz de mentira. Y en la espiritualidad se da un poco este debate con los conceptos del alma y el ego, ¿no? Como si hay una parte, siempre se habla de la esencia y todo esto, como si una parte que es, como si hay una parte que es real y una parte que es la mentira o el engaño o algo que no somos nosotros, ¿no? Incluso en psicología, cuando hablamos de la voz de uno mismo, siempre nos explican que en realidad muchas de las cosas que pensamos son cosas que nos dijeron otros cuando éramos niños y las internalizamos y las hicimos parte de nuestro discurso. Pero eso, si bien me parece importante validarlo porque es verdad, ¿sí? O sea, esas cosas son válidas, son reales. También pensar que hay más allá de eso, ¿no? Como si todo eso no estuvieras ahí recién serías vos, como si todo lo que pasó antes no fueras vos, me parece que nos pone en un lugar que no está bueno. Porque nos hace pensar, cuando pasa un tiempo y uno se quita esas capas o empieza a actuar desde otro lado o a tratar de tener un discurso un poco más sano y entonces trata de crear un discurso propio y no de lo que le decían cuando era chico o lo que sea, cuando uno llega a cierto punto, dice, entonces, estas versiones de mí que fui hasta ahora, no fui yo y fue una pérdida de tiempo un poco, ¿no? Como que esta etapa de mi vida no la viví yo, ¿no? Como no, en realidad no era yo la que estaba. Que en parte sí, en parte no, ¿no? Tal vez esta no es que no sos vos, sino es una forma más sana de vos misma. O una versión que no te hace sufrir tanto, pero la que eras antes también eras vos, digo, como... Y no es menos válido las experiencias y decisiones de una versión tuya que funcionaba medio como podía, que esta versión tuya, que aprendió un montón de cosas gracias a ese pasado, ¿no? Porque trayendo de nuevo la cebolla, eh, no hay una capa de adentro, sino hay una capa de afuera. Entonces, pensándolo filosóficamente, esta capa de adentro necesita ser cubierta por una capa de afuera para ser una capa de adentro, ¿no? Digo, esta última capa, esta esencia, digamos, necesita estar cubierto por otra capa para ser esencia. Si no hay otra capa que la cubra, es una capa externa. Me puse medio conceptual ahí, pero digo, para que vos descubrieras toda esta versión o para que vos te hicieras consciente de algunas cosas, necesitabas tener tus capas externas, tener que atravesar primero eso, porque eso era parte de vos también. Tal vez algo que no elegiste activamente y desde la sabiduría de experiencias de la vida, que ahora sí podés decir, bueno, ahora ya sé qué quiero, pero igual eras vos, no era otra persona, no era una versión menos válida de vos misma, aquella que se equivocó, aquella que te da hoy cringe, ¿no? Porque nos pasa a veces que es muy normal igual esto.
recordamos, y creo que es la señal de que no entendimos muy bien el asunto, ¿no? Porque se supone que si tan sanados o tan conscientes queremos estar, que tampoco me parece que sea el objetivo de la vida, obviamente está bueno, pero digo, como no hay a un lugar donde llegar, pero no importa, si tan en esa estamos, se supone que deberíamos ver más amablemente a nuestras versiones pasadas, a las fotos raras que teníamos, a las actitudes que teníamos, a los errores, a las acciones autodestructivas, verlas con los ojos de alguien que dice, yo no sabía lo que estaba haciendo, no con los ojos de alguien que siente vergüenza ajena, que en realidad es propia, ¿no? Pero como ve ese personaje ahora distanciado, eso que fue, y le da vergüenza y le da rechazo, y es como, no, eso no era yo, jaja, no, nada que ver. Eras vos, eras vos sin la data, tal vez, sin algunas herramientas, sin un montón de cosas que hoy sí tenés, pero si esa versión no hubiera existido, no tendrías todas estas cosas que hoy tenés. Y eso no justifica, ¿no?, tus errores del pasado, ni justifica el mal que te hayan hecho por ahí personas que hoy cambiaron, ni nada de eso, sino que es más que nada decir, esto es igual de válido e igual parte de la cebolla que soy que lo que estoy encontrando ahora de mí misma, porque esto que hablábamos en un principio, ¿no? En realidad la última capa de la cebolla es el vacío, no es la última capa que queda, ¿no? Esa es una capa más, como la primera, la última, las dos están hechas de lo mismo, pero cuando realmente quitamos todo lo que es conceptualmente una capa, es vacío, no hay nada, ya no hay cebolla. Entonces, no hay lo más esencial de vos, no es lo que está en el fondo cuando te quitaste todo, porque ahí no hay nada, o sea, ya dejas de existir si no tenés tus capas. La cebolla es cebolla, tanto con todas las capas como con una sola. Es más, en realidad la cebolla es una cebolla como tal cuando tiene todas las capas, incluso la de afuera que está bien sucia, bien que no se come, esa es lo que nosotros le decimos cebolla. Entonces yo no te puedo, lo que nosotros decimos persona, es tanto tu versión más chota de vos, la versión que menos herramientas tenía, lo que sea que vos consideres, hasta la versión más 2.0 de vos, hasta lo más esencial y laburado que seas, que te consideres. Ambas partes juntas son lo que hacen que seas vos, y hay que ser amables con esa parte que no nos gusta, porque a veces pensamos que cuando vamos descubriendo cosas nuevas nuestras y vamos avanzando y vamos haciéndonos más conscientes de algunas cosas, las capas que pasamos ya no están, ¿no? Digo, esa versión que fui ya no existe. Pero no, es como un ascensor esto. Yo no es que por ir más abajo, por ir más profundo, por laburar un poco más, el piso que acabo de atravesar no existe más. Esto que pasó, esto que fui, no existe. Es algo que no está ahora en la superficie tal vez, o no es el que está en el control de tu vida, esa versión de vos, o ese discurso tuyo de tu infancia, o tu ego, o como lo quieras ver, sino que es ahora una parte más pasiva, porque no es la parte que consideras más óptimo escuchar, en la mayoría de los casos, pero nada deja de existir. Entonces un poco entender que las capas que somos nosotros somos desde la más desde la que menos nos enorgullece hasta la más consciente, divina, elevada, lo que quieras, es súper importante, porque no va a dejar de existir, porque ya sabemos que nada deja de existir, que solo se transforma. Entonces esta parte tuya solo ocupa un rol más pasivo. Esta versión de cuando vos decís, ay, yo a esa edad, qué pelotuda. Bueno, esa persona existe adentro tuyo, simplemente que ya no actúa, ya no ejerce, porque fue en su momento lo que fue y hoy en día ya no, pero es parte de vos. Y cuando escuchamos a veces susurros de esas partes, ¿no? Cuando estamos re en una, re divinas, elevadas, conscientes, veganas, tipo lo más vibrando alto, a veces aparecen estos susurros de la gente que fuimos y que somos, o de las acciones que tuvimos, de los pensamientos, de las emociones, incluso
de los discursos de la infancia que creíamos haber superado, estas cosas que nos decían nuestros padres o referentes, vuelven a aparecer, se asoman un poco y uno ya entra a colapsar, ¿no? Porque tenemos esta idea de que eso no éramos nosotros, o eso era algo que ya habíamos superado, entonces ya está, ya dejó de existir, era una capa de la cebolla que quité y no está más. Y por eso nos da vergüenza y nos da un poco de culpa regresar. Bueno, no es que es regresar, porque no es un regresar activo, pero no que esas partes a veces tengan espacio en nuestra mente, en nuestra realidad, en nuestras emociones. Como que reaparezcan esas cosas que vos hasta hace unos días decías, jaja, qué pelotuda ayer a esa edad, y después pasa algo que te remite a cómo eras en ese momento. Y como todavía seguís teniendo vergüenza de esa versión y todavía no es que... Y todavía uno piensa que eso no era uno mismo, se asusta porque dice... Loco, no solamente me da cringe esta etapa de mi vida y digo, no, ¿qué hacía? Sino que incluso susurra a veces en mí ese impulso de la persona que fui, de la versión de mí que no quería ser, que no me enorgullece que fui, o lo que sea. Y resurge un poco, o mucho, depende de la circunstancia, y uno se caga todo porque tiende a pensar que regresó, como que todo lo que hice no fue para nada, tanta terapia y al final pienso esto igual, o qué miedo porque había superado esto y ya no, entonces que al final no valió la pena nada. A veces si son pensamientos más graves, autodestructivos o cosas así, es como que te asusta porque por ahí pensaste que eso ya no iba a volver y era una seguridad que ahora ya no tenés. Sin embargo, creo que si empezamos a gestionar nuestras versiones como algo que integramos, más que como que desechamos o matamos, ¿no? Esta lucha interna. Viste que hay muchos discursos de la lucha contra uno mismo, de la lucha contra mis demonios, mis impulsos, no, lo que sea. Como un poco de esos discursos, no sé si son medio frase inspiracional de TikTok o también discursos de películas del personaje que tiene oscuridad, no sé qué. La sombra no se niega, ¿no? La sombra como esta parte de nosotros que nos dio cringe, no nos enorgullece o lo que sea, o quedó en el pasado supuestamente y aparece y susurra en nuestro oído en el presente. Esa sombra no se elimina, ni tampoco se lucha como tal, sino que se integra. Tu versión 2.0, la parte más sabia de vos, la parte más consciente y lo que sea, no es que niega y elimina a la otra parte que hace cualquiera, que repite patrones, que habla como te hablaban tus hijos cuando eras chico, que es autodestructiva. No la niega, no la destruye, la integra, la gestiona. Creo que la palabra es gestionar. Creo que es importante entender que las capas que vamos atravesando es simplemente que las conocemos, no que las aniquilamos o que las eliminamos. Al conocerlas ya sabemos a dónde nos lleva, ya sabemos de dónde viene, entonces ya sabemos si nos conviene seguir esa parte de nosotros o no. Entonces me parece que hablar de esencia o de esto soy yo, esto no soy yo, mi pasado, esto y lo otro, no es simplemente decir, ay, me reconcilié con mi pasado o simplemente ya no hago lo que hacía mal, sino es, esa parte la tengo reconocida, o sea, la tengo realmente fichada, esa voz mía que me susurra de vez en cuando y que yo pensé que había superado, porque existe, no deja de existir. Creo que hay que empezar a hablar de la sombra, porque a veces, y esto es un discurso espiritual muy del presente, todo luz, fluir, soltar, crecer, vibrar alto, ser consciente, veganismo, esto, lo otro, y está bueno y está perfecto, está muy bien todo, pero la sombra existe y la tenemos que atravesar y es parte de nosotros y no nos hace malas personas tener ciertos pensamientos, ciertas emociones. Lo importante es cómo uno los gestiona. Uno no elige ni cómo se siente, ni la mayoría de las cosas que piensa. Uno puede gestionarlo. Uno puede guiarse hacia un espacio más amable dentro de uno mismo, o un discurso mental más amable, o un mundo emocional mejor gestionado. No es que elegimos, como si fuera una cosa tan matemática como que ¡pum! Quiero ser feliz, listo. Es algo que se gestiona y que necesitas tener herramientas para hacerlo. Entonces, estás todo bien con fluir, con soltar, con la luz, con todo. Pero hay que ver la sombra. Hay que ver
qué es esa voz, qué es ese pasado, hay que ver, hay que hacerse cargo de eso. Y no simplemente desde el lugar de admitir mi pecado, porque también hay una en esa, ¿no? Como desde... No hay que verlo desde el lugar de la culpa, ¿no? Porque en las cosas que no nos enorgullecen nos hace sentir culpa. Sino desde el lugar de, bueno, la única forma de que yo aprenda de esta situación es que primero me di cuenta de que existe. La única forma de que yo no tenga pensamientos autodestructivos, o por lo menos no los lleve a cabo, es encontrar qué me lo genera, encontrar qué me da confort cuando estoy en una situación así. La única forma en la que yo puedo gestionar mi ansiedad es saber en qué espacios me sucede más frecuentemente, qué herramientas, qué frases, qué música, qué olores me bajan, me ponen en un lugar más tranquilo, de qué tengo que hablar en terapia, cómo lo trabajo, cómo hago un laburo más allá de simplemente salir de la emoción, sino también cómo hago un laburo día a día con eso. Pero no puedo hacer nada de eso si simplemente estoy diciendo no, yo era una persona que no tenía ansiedad, ¿por qué me pasa esto? Esto me pasaba cuando era más piba, yo ya había sanado, no sé qué, como en este miedo de no ser perfecto, ¿no? De no ser la mejor versión. Se supone que ya había superado todo esto, ¿no? Y la verdad que es solo algo más a atravesar. Y no está bueno castigarse y darse con un caño por atravesar las cosas que hay que atravesar. No está bueno que en nombre de la conciencia y de la luz y de la espiritualidad y de toda la parte New Age de toda la situación, te hables mal a vos mismo. No justifica que para ser tu mejor versión de vos tengas que culpabilizarte por tener una parte tuya que no te cabe, que gestionás como podés, un pasado que no te cabe y gestionás como podés. No vale la pena pasarla mal uno adentro de uno mismo en nombre de la conciencia.